Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. El Zeus en quien salvó, Él nos sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Digámoslo, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Tú nos sostendrás, Cristo. Amén. Muy buenos días, familia, amados, a todos nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe que nos acompañan en esta mañana. Queremos extender un cordial y amoroso saludo. En este momento vamos a dar paso a un día especial, el cual es el primer día de la semana, hoy domingo, el día de reposo, el día del Señor. Dice la palabra de Dios que Él descansó, nosotros también guardamos ese día, el día de hoy, para escudriñar su escritura, para profundizar 100% y exclusiva únicamente en la sola escritura. ¿Listo? Somos una iglesia bíblica de corte reformado, por ende, solamente vamos a la palabra, ¿listo? Vamos a las escrituras, no hablamos de psicología, no hablamos de testimonios, no hacemos conciertos. Nuestro único propósito, mis hermanos, es venir a las escrituras, ¿listo? Por esta razón quiero invitarte amorosamente a que tengas reverencia y solemnidad en este momento, que no tengas tu televisor prendido, tu radio, que no estés distraído con el celular,
sino que tengas la posibilidad de poder solemnemente acercarte a tu Señor a través de su palabra. ¿Listo? Hebreos capítulo 1, verso 1 nos dice: en los tiempos antiguos, Él nos hablaba por los profetas, pero en los postreros tiempos, es decir, hoy, nos habla por su palabra, por Cristo en su palabra. Quiero iniciar como siempre haciendo una recomendación, saludando, y haciendo nuestra recomendación inicial. Hoy le compete la recomendación al libro El progreso del peregrino. Esta es una joya de la literatura cristiana, El progreso del peregrino. Quienes lo conocen y lo han leído saben que no miento. Es de el pastor bautista reformado Juan Bunyan. Este libro tiene 300 años de historia. Es un clásico de la literatura por más de 300 años. Y ha sido publicado en más de 80 idiomas. Es una de las obras literarias más leídas en todo el mundo escritural, en toda la iglesia bíblica. De pronto las comunidades que no son escriturales no lo conocen mucho, pero aquí lo estamos presentando, ¿vale? Relata en forma alegórica la vida de una persona, es una alegoría a una persona que empieza su peregrinación espiritual. Cualquier persona que tome en serio las enseñanzas de Cristo en cuanto al discipulado, al leer las luchas espirituales de Peregrino, quien es el protagonista del libro, encontrará que la vida cristiana y el galardón que Dios ofrece son los únicos valores perdurables en un mundo transitorio. Lee por favor este libro, te lo recomiendo para alcanzar nuevas etapas en tu vida espiritual. Muy recomendado, Juan Bunyan, un gigante por la gracia de Dios de la fe bíblica. Entonces ahí lo dejamos, El progreso del peregrino. Es cortico, mire, es chiquito, no es muy grande y es una bendición. Lo pueden adquirir, nosotros no tenemos librería, entonces pues que Dios nos ayude en la librería de su preferencia. El progreso del peregrino de Juan Bunyan es nuestra recomendación en esta mañana. Y bueno, sí, saludo a todos los que están por ahí. Vamos a iniciar, mis hermanos, entonces nuestro sermón del día de hoy, agradeciéndoles por su paciencia y por su amor para con este servidor, quien es falible, quien está en proceso de santificación y que muchas veces se emociona, ¿no?, predicando la escritura. Gracias por su paciencia hacia mí, por sus oraciones, por su amor. Y descansamos previamente, hemos orado con mi esposa para que la iluminación del Espíritu Santo sea con nosotros. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta mañana. ¡Qué delicia! Es siempre un gozo poder escudriñar las Escrituras. El sermón de hoy se titula Cristo el Sucot perfecto. Cristo el Sucot perfecto. Y vamos a aprender qué es eso del Sucot. ¿Cómo así que Cristo el Sucot perfecto? Recuerden que venimos sistemática y expositivamente estudiando Juan capítulo 8, todo el Evangelio de Juan. Vamos en Juan 8. ¿Listo? Hoy nos corresponde el verso 40 al 44. Y hay un libro que me regaló mi suegro, espero me esté escuchando mi suegro, que se llama Las 7 fiestas de Dios, de G. André. Y G. André en este libro, Las 7 fiestas de Dios, dice lo siguiente. Vamos a empezar en el contexto del Sukkot. G. André en su libro Las 7 fiestas de Dios dice lo siguiente. Las fiestas de Dios, como las expone Levítico 23, eran fiestas solemnes, es decir, tiempos fijados por Dios mismos para que nosotros nos acercáramos a Él. Esas eran las fiestas de Dios. Desde el pensamiento divino en Levítico 23, no eran fiestas del pueblo judío, era fiesta de Dios, eran fiestas de Dios y para Dios, no eran fiestas del pueblo y para el pueblo, sino que estas fiestas solemnes de Dios eran puestas por el mismo Señor para Él,
apartándolas para Él de lo normal y lo cotidiano, para su propia gloria. Pero la tradición y los ritos, dice G. André, despojaron su verdadero carácter. La tradición y el ritualismo le quitaron el carácter original a estas fiestas y pasaron de ser fiesta o fiestas de Dios y para Dios, pasaron a ser fiestas de los judíos, fiestas de los hombres y para los hombres. Pasaron a llamarse fiestas judías, ya no fiestas de Dios. Y en palabras castizas, ¿qué significa esto? Que, bueno, básicamente el judaísmo, la religión judía preparó la fiesta para rendir un homenaje a alguien con esfuerzo, y cuando llega ese alguien, se pasa por alto al personaje, al alguien, para dedicarse a la decoración, a la comida, a la música y como tal a la fiesta, excluyendo al homenajeado. Este es el contexto, o este es el caso en particular que vamos a ver hoy en el Juan capítulo 8. Estamos viendo un contexto de una fiesta que es para Dios, pero que el pueblo se mete más en el rito y deja a un lado a Dios. ¿Ok? Se convierte en una fiesta para el pueblo y no como originalmente lo pide la palabra en Levítico 23, para Dios. En ese orden de ideas, estamos en Juan 8, ¿en qué fiesta? Estamos en la fiesta del Sukkot, ¿listo? Estamos en la fiesta del Sukkot. Y recuerde que en Juan 7 y Juan 8, Cristo llega a la fiesta del Sukkot. ¿Qué es el Sukkot? ¿Qué es la fiesta del Sukkot? ¿Dónde estamos? Juan capítulo 8, ciudad de Jerusalén, templo de Jerusalén, ¿ok? Estamos en convención anual de judíos, de la religión judía. Hay multitudes de judíos, pero ojo, estos hombres y estas personas habían perdido el objetivo de la fiesta de Dios y lo habían vuelto una fiesta de ellos, de judíos. ¿Qué es la fiesta del Sukkot? La palabra Sukkot significa tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿O qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es una fiesta ordenada e instituida por Dios. Esto lo encuentra usted en el libro de Éxodo capítulo 25, yo se lo voy a leer, versículo 8 al 9. Mire lo que Dios le pide a su pueblo, no al mundo entero, a su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 25, 8, dice: y harán un santuario para mí. ¿Ok? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué es el tabernáculo? Aquí lo estamos viendo en el Éxodo capítulo 25. Dios les dice que hagan un tabernáculo. ¿A quién les dice? Le dice esto al pueblo de Israel cuando está en Egipto, ¿ok? Dios les dice a través de Moisés, el profeta, les dice, hagan un tabernáculo o un Sukkot. El Sukkot es un tabernáculo, ¿ok? Ahora, ¿qué es un Sukkot y un tabernáculo? Lo acabamos de leer en el capítulo 25, versículo 8, dice un santuario. El tabernáculo era una tienda de campaña. Imagínense en este momento una tienda. El tabernáculo era un espacio, era una tienda temporal de habitación de Dios. Escuche esto. El tabernáculo era una tienda temporal de habitación y además era movible, no perpetua. O sea, el tabernáculo no es perpetuo, era movible. Es una tienda de campaña, una tienda, un Sukkot. El tabernáculo es un Sukkot, una tienda de habitación temporal de Dios, de habitación temporal, ¿ok? Miren lo que dice Éxodo 29, estamos en el contexto de Moisés en el pueblo de Israel habiendo salido de Egipto. Éxodo 29, Dios le dice a su pueblo, habiéndolo sacado de Egipto, les dice lo siguiente. Éxodo 29, versículo 42 al 46 les dice:
Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ojo, porque aquí ya empezamos a entender qué es el tabernáculo. El tabernáculo no solamente era una tienda temporal en donde mientras el pueblo estaba peregrinando de Egipto a la tierra prometida y en el desierto, Dios les dijo, hagan un tabernáculo, una tienda de campaña, y ahora les dice acá, en el versículo 42 les dice, harán holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta de ese tabernáculo, y allí yo me reuniré con ustedes. Mis hermanos, Dios les dice a su pueblo que en ese Sucot, en esa tienda, en ese Sucot, Él se reunirá con su pueblo. El pueblo en esa tienda de campaña, una tienda sencilla, pequeña, pero diseñada por Dios mismo, en ese lugar el pueblo de Israel se reunía con Dios. Pero mire lo que sucede, ¿qué tenía que pasar para que Dios se reuniera con ellos? ¿Usted está entendiendo esto? El Dios creador de todo el universo, el cual tiene a la tierra por el estrado de sus pies, ¿quién puede contener a Dios? Dios en su gracia decide reunirse con un pueblo en particular, un pueblo escogido, en un lugar, ¿Cuál es ese lugar? Una tienda, un Sucot, un tabernáculo. Pero para que Dios pudiese reunirse con su pueblo, mis hermanos, y ser allí uno con su pueblo, Dios les pide que hagan algo dentro de ese tabernáculo. Verso 42, que hagan un holocausto, un sacrificio. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Dios promete relacionarse con un pueblo escogido por gracia y les indica en dónde, el lugar, y se reúne con ellos. ¿Cuál es ese lugar? El tabernáculo. ¿Ok? Ojo, porque esto es muy importante. Estamos hablando del Sucot. ¿Qué es el Sucot? Una tienda de campaña en el desierto 1500 años antes de Cristo. Dios en su gracia había prometido a Abraham hacer un pueblo en él. En su gracia, a través de Moisés, saca a ese pueblo de Egipto y le dice que mientras llega a la tierra de Canaán, construya un Sucot, una tienda de campaña, una tienda temporal. Dentro de esa tienda, ¿qué debía hacer el pueblo? Debía expiar, hacer un sacrificio, y ese sacrificio, derramar la sangre de un cordero, dentro del tabernáculo, permitiría que Dios habitara dentro de ese tabernáculo con su pueblo. Aquí, en este momento, ya he dicho el 90% del sermón. O sea, esto es muy importante. El tabernáculo o el Sucot es ese lugar donde Dios prometió reunirse con su pueblo. Allí Dios, en ese tabernáculo, 1500 años antes de Cristo, después de que el pueblo perpetuamente hiciese el sacrificio, traían un cordero, lo sacrificaban. Esto permitía que el Dios eterno tuviera comunión con su pueblo a través de este sacrificio dentro del tabernáculo o del Sucot. ¿Ok? Temporalmente, a través de sacrificios prescritos en la ley, se expiaba, se perdonaban los pecados del pueblo dentro de este tabernáculo. Ahora, este tabernáculo, este Sucot o esta tienda, era importante porque dentro de ella, escuche esto por favor, dentro de esta tienda se efectuaba expiación y propiciación. ¿Qué es la expiación? Vea, esto es lo que debería saber todo creyente verdadero en Cristo, en vez de estar aprendiendo psicología, positivismo y emprendimiento. Escuche esto, vea. ¿Qué se realizaba dentro del tabernáculo o dentro del Sucot? Si usted y yo no entendemos esto, es irresponsable venir a Juan 8. Es irresponsable venir a leer Juan capítulo 8 si no tenemos claridad de este antecedente. Ojo,
dentro del Sukkot, dentro de esta tienda, de este tabernáculo, allí se realizaban sacrificios prescritos en la ley, es decir, expiación y propiciación. ¿Qué es la expiación? La expiación es un intercambio temporal. ¿Cómo así? La expiación es un intercambio en donde hay un culpable que merece ser castigado, pero en vez de castigar a ese culpable, hay un intercambio y se quita al culpable y se sienta un justo. Ese justo paga la deuda del penitente. Esa es la expiación. ¿Cómo se hacía expiación dentro del Sukkot o dentro del tabernáculo? Trayendo un cordero. Entonces se hacía ese intercambio. Y se hacía propiciación. ¿Qué es la propiciación? Aplacar la justicia divina de Dios de manera temporal. ¿Qué es la propiciación? Cuando Dios hace justicia. Dios es justo y Dios... el pueblo pecaba y Dios castigaba al pueblo a través de la muerte de ese corderito que se sacrificaba dentro del tabernáculo. Entonces Dios a través de esa expiación aplacaba su justicia divina de manera temporal. Ahora, ¿cuál es la clave del tabernáculo? Ojo lo siguiente, ¿cuál es la clave? La clave está aquí en este versículo 45 y 46. Mire lo que dice el versículo 45 de Éxodo. Dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esta es la clave del tabernáculo. La única posibilidad para que Dios fuese Dios de los hijos de Israel y habitare con ellos era el tabernáculo. ¿Ok? 1500 años antes de Cristo, la única manera, dice acá, habitaré entre los hijos de Israel y yo seré su Dios. El Dios creador podía acercarse a Israel por el tabernáculo. O sea, era la única forma, era el puente de comunicación. Y ojo, ese puente de comunicación, mire lo que dice el verso 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, para habitar en medio de ellos. Dios habitaba en medio de ellos. ¿Cómo? A través del tabernáculo. Pero no es habitar por habitar así nomás. En esta tienda de campamento temporal se realizaba algo llamado reconciliación temporal. ¿Ok? Y vimos que se hacía a través de la expiación y la propiciación. En ese orden de ideas, mis hermanos, aquí hay algo muy importante, porque este tabernáculo apunta a alguien. Y ese alguien es Cristo. ¿Ok? Cristo, recuerde que es el Cordero para siempre. Y ojo con esto, en este Sukkot, por los sacrificios que se hacían dentro de esta tienda 1500 años antes de Cristo, Dios presentaba visiblemente su anhelo de tener comunión con su pueblo. ¿Ok? Éxodo 33, se lo voy a leer. Éxodo 33, versículos 7 al 11. Mire lo que dice. Yo lo leo, no se preocupe. Dice Éxodo 33, versículo 7. Dice: Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Recuerde que el tabernáculo es una tienda de campaña donde se expiaba, se hacía sacrificios para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y dice que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo iba con él. Escuche esto. Todos se levantaban y cada cual estaba de pie en la puerta de la tienda y miraban a Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, verso 9, la columna de la nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Dios hablaba con Moisés.
O sea, este Sukkot, el tabernáculo, este Sukkot, esta tienda de campaña, era el lugar exclusivo en donde la nube de Dios descendía. Y mire que esto es poderoso. Dios hablaba cara a cara con Moisés. O sea, hablaba dentro del tabernáculo con Moisés. El Dios santo, el Dios perfecto, el Dios justo, nosotros siendo pecadores, podíamos, por la gracia de Dios, podían ellos relacionarse con Dios en este tabernáculo, en este lugar. Y Dios fue quien se inventó el tabernáculo. Dios mismo hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo escogido. Dios hizo provisión. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. Ese tabernáculo es figura de Cristo. Es 1500 años antes de Cristo, el tabernáculo representa a Cristo mismo. Esa tienda de campaña donde dentro de ella se ejecutaba el sacrificio, esa tienda de campaña apuntaba a Cristo. Ese Sukkot, recuerde, tabernáculo es lo mismo que Sukkot. Ese Sukkot, esa tienda donde Moisés entraba y hablaba con Dios, era el puente de conexión entre el hombre pecador y Dios a través del sacrificio que se hacía dentro de la tienda. Esa tienda apuntaba a Cristo. Y quiero demostrárselo, está en el libro de los Hechos. Aquí sí me gustaría que usted mismo lo busque. Este sí lo vamos a buscar. Hechos 15, verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos aprendido Sukkot. A la luz de las escrituras ya hemos visto qué es. Ahora observe con atención. Hechos 15, 15. Mire lo que dice. 15 y 16 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Dos puntos. Después de esto, verso 16, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen a Dios. El Señor ha vuelto a levantar ese tabernáculo. Ese Sukkot ha sido vuelto a levantar. ¿Y quién es ese Sukkot? Ese Sukkot es Jesucristo. ¿Ok? Ese tabernáculo 1500 años antes de Cristo, ese lugar en donde se encuentra Dios con el hombre a través del sacrificio del Cordero, se llama Jesucristo. Es Cristo en este momento, el tabernáculo. El punto cero de la historia, el año cero, nace en Belén el tabernáculo definitivo. Ya no es un tabernáculo temporal, ya no es un Sukkot, una tienda que se quitaba y se ponía, sino que viene el verdadero, único y suficiente tabernáculo, Jesucristo. Colosenses 2:9, yo se lo leo. Colosenses 2:9 dice lo siguiente: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es Cristo y en Él habita, mire, en Cristo habita. Recuerde que el Sukkot era el lugar de habitación de Dios, era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero ahora nos dice Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que el templo del cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, es el lugar, es el tabernáculo de habitación de Dios. ¿Ok? Cristo es el Sukkot. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el lugar donde mora Dios en este momento. Y recuerde que dentro del tabernáculo, dentro de esa tienda, antes de venir Cristo, se ejecutaba el sacrificio, la expiación y la propiciación. Ahora nos dice Colosenses 2:9 que en Cristo corporalmente habita la deidad. Es decir, Cristo se convierte en el Sukkot perfecto. Es un Sukkot perfecto. Vino en Belén de Judá, nació el Sukkot, nació la tienda donde Dios mora, el lugar de habitación de Dios, donde la plenitud de la deidad vive, y es Cristo en un lugar llamado Belén. Y por eso
Jesús se llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Dónde estaba Dios con el pueblo de Israel? En el tabernáculo. ¿Dónde está Dios hoy con nosotros? Emmanuel, en Cristo Jesús. Cristo es ese lugar de reconciliación, es ese tabernáculo. Antes de Cristo se reconciliaban, ¿cómo? Pidiendo perdón a Dios, derramando la sangre de un cordero. En este tiempo Dios habita en su Sucot, quien es Cristo, y Él mismo es el cordero inmolado. A través de Cristo volvemos a tener nosotros, continuamos teniendo su iglesia, comunión con el Padre a través del Hijo. No se puede tener por Dios al Padre si no se viene al tabernáculo, quien es Cristo, el Sucot perfecto. Ahora, Él es el Sucot, o punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y esto es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. Ya esa tienda movible y temporal antes de 1500 años antes de Cristo, que apuntaba al Sucot, ¿quién es hoy Cristo? Esa tienda temporal ya no la necesitamos, porque viene una tienda perfecta, un Sucot perfecto, una habitación perfecta donde habita la plenitud de Dios, Emmanuel, el cual es Cristo. Hebreos 1:11, se lo voy a leer rápidamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, yo se lo leo. Verso 11 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Perdón, es Hebreos 1:3, discúlpeme. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire esto, escuche esto. Vuelvo a leerlo, Hebreos 1:3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es el resplandor? El resplandor es la imagen de Dios mismo. Cristo es la imagen del Padre, la imagen misma de su sustancia. O sea, si usted quiere conocer a Dios, venga a Cristo. Y vea lo que dice: y quien sustenta todas las cosas por la palabra. Cristo es en sí mismo la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el Sucot perfecto. Cristo es la tienda, el tabernáculo de habitación de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Recuerde que en el tabernáculo, 1500 años antes de Cristo, ¿qué sucedía? La expiación. Y dice acá: Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por él mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él, Cristo mismo, mis hermanos, es el Sucot. Él es. Esto es el altar donde tu pecado y mi pecado es expiado. Repito, mis hermanos, reitero, ¿qué es la expiación? Es ese intercambio. Tú y yo somos pecadores. Dice Romanos 3:10, no hay quien entienda, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie bueno. Todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos son enemigos de Dios, somos enemigos de Dios. La única manera para poder volver a tener amistad con Dios es el tabernáculo. Pero ya no es una tienda de campaña donde traemos un corderito y derramamos su sangre, porque ahora ese Sucot, esa tienda, es Cristo mismo. Y Él mismo es el cordero. En ese orden de ideas, para venir al Padre, la única forma de venir al Padre es viniendo al Sucot perfecto, quien es Cristo Jesús. Cristo es ese altar, es ese lugar donde Dios prometió. Vea, el altar no ha sido anulado, ¿sí ve? El altar ha sido transformado y ese Sucot es Dios mismo. Ya no necesitamos el tabernáculo que después se convirtió en el templo. ¿Cuál templo? El templo de Salomón, ¿cuál templo? El templo en donde ya vamos a ir a Juan 8, ese mismo templo donde estaban ellos ahí.
y los fariseos celebrando la fiesta del Sukkot. Estamos entendiendo en este momento, a la luz de la palabra de Dios, que Cristo es ese altar donde nuestros pecados son expiados. Él es la expiación misma. Él se sienta como cordero y recibe la ira de Dios para que tú y yo no la recibamos, y se convierte en el puente de conexión. Aquí está el hombre, aquí está Dios, y hay un vacío donde el hombre no puede acercarse a Dios. Para poder acercarse a Dios necesita un puente, un camino al Padre, reconciliación, porque Dios está airado con el mundo, y ese puente de reconciliación se llama Cristo. Cristo le permite al hombre volver a ser amigo de Dios. Y este es el Sukkot, este es el tabernáculo. Este era el propósito del tabernáculo y continúa siendo el propósito del tabernáculo. Ser el lugar donde el hombre se reconcilia con el Padre a través de la expiación y la propiciación. Ahora, nosotros, la iglesia, disfrutamos de plena comunión con Dios por Cristo. Juan 14:6 dice: yo soy el único camino al Padre. No hay más Sukkot. Él es el único tabernáculo al Padre. Él es el único. Ahora sí, después de haber explicado esta situación, quiero invitarlo a que vayamos a Juan capítulo 8. Y todos vamos a leer Juan 8. Ahora sí podemos entender Juan 8. Esto se llama la bíblica. No podemos acercarnos, pues de poder podemos, pero no lo vamos a entender bien si no hacemos hermenéutica. Ya habiendo entendido qué es el Sukkot, el tabernáculo, y qué propósito tenía, vamos a ir a Juan 8. Y quiero que me acompañe en la lectura. Vamos a leer Juan 8 del 40 al 44. ¿Listo? Dice la palabra del Señor en Juan 8, verso 40. Pero ahora procuráis matarme. A mí. Les está hablando Jesús a los fariseos. ¿Dónde? En el templo. ¿En cuándo? En la fiesta de Sukkot. O sea, la fiesta de Sukkot, ya sabemos que era el Sukkot del tabernáculo, y había una fiesta para celebrar ese tabernáculo, pero sabemos que Cristo es el Sukkot. O sea, el Sukkot llegó a la fiesta del Sukkot. Están preparando una fiesta los judíos en el templo en homenaje al Sukkot, y cuando llega el Sukkot lo rechazan. Miren lo que les dice Jesús por ese rechazo. Versículo 40. Les dice: ustedes ahora me quieren matar. A mí, hombre que les digo la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Cuál verdad les dijo Jesús? Yo soy el Sukkot, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el tabernáculo. Y ellos lo querían matar por eso. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente ustedes me amarían, me recibirían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dejémoslo ahí. ¿Qué está pasando aquí? Viene el Sukkot, quien es Cristo, a la fiesta del tabernáculo del Sukkot, y es rechazado, ¿ok? Por la mayoría de los fariseos y de las personas que estaban allí. ¿Qué estaban celebrando ellos allí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Juan capítulo 8, ¿dónde estamos? En el templo de Jerusalén, en la fiesta del Sukkot, una de las fiestas más importantes del judaísmo. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Ellos están celebrando el Sukkot.
Cuando viene Cristo, quien es el Sukkot encarnado, lo rechaza. Lo rechaza. ¿Ok? Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ya se va a dar cuenta que tiene que ver con usted y que tiene que ver conmigo. ¿Qué deberían estar celebrando entonces? Cristo se presenta a la fiesta del Sukkot, siendo Él el Sukkot, el motivo de la fiesta. ¿Qué deberían estar celebrando cuando ven a Cristo en plena fiesta del Sukkot, viendo al Sukkot, quien es Cristo? Deberían recibirlo, darle gloria a Dios por el Mesías Salvador, por el tabernáculo hecho carne. Recuerde que el propósito del tabernáculo, ¿cuál era? El puente de encuentro de Dios con el hombre. Ahora, Cristo, ese prometido Mesías, había llegado, el Sukkot encarnado. Deberían estar celebrando con Jesús, pero querían matarlo. Querían matarlo. Cristo es el tabernáculo perfecto, único puente de reconciliación entre el Padre y el hombre. Y termina siendo odiado. Termina siendo aborrecido, menospreciado el último día de la fiesta de los tabernáculos. Deberían estar celebrando que llegó la luz del mundo. Deberían estar celebrando que el pan de vida había llegado. Deberían estar celebrando que el puente de salvación estaba con ellos ahí. ¿Salvación de qué? ¿De qué debe ser salvado el hombre? De Dios mismo. De Dios mismo. De la ira de Dios. Para esto era el tabernáculo. Para salvar al hombre de la ira de Dios. Cristo se convierte en ese cordero que recibe el castigo de Dios. A veces se cree que debemos ser salvados del infierno. No, el infierno es un lugar de destino, pero en realidad nosotros somos salvos de la ira de Dios. ¿Quién recibió la ira de Dios? La recibió el cordero, el Sukkot. Él recibe, Cristo en la cruz, recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Él es el tabernáculo, Él es el cordero que derrama su sangre como tabernáculo. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al ser Cristo ese tabernáculo, al ser Cristo la persona que recibe la ira de Dios, nos salva de la ira de Dios, ellos ahí deberían haberlo abrazado. Y en esa fiesta, en homenaje al Sukkot, que es Cristo, deberían haberlo abrazado y recibido, pero lo que hacen ellos es que lo rechazan. Ahora, ¿qué están celebrando entonces? Si al llegar el Sukkot, quien es Cristo, lo rechazan. Entonces, ¿qué están celebrando? ¿Sabe qué estaban celebrando? Ellos estaban celebrando su propia iniciativa de reconciliación antropocéntrica entre Dios y el hombre. Voy a repetir esto. ¿Sabe qué estaban celebrando ellos? Ellos decían que estaban celebrando el Sukkot, pero estaban celebrando en realidad su propio sistema de reconciliación antropocéntrico con Dios. Ellos tenían al Sukkot, quien es Cristo, el único camino al Padre, pero ellos creían e interpretaban desde su antropocéntrico ego que era cumpliendo esa fiesta que se salvaban. Manteniendo la ley, guardando las fiestas, guardando la comida, la dieta judía, guardando el día de reposo, guardando la forma, rechazando el fondo. ¿Qué estaban celebrando allí? Su propio sistema antropocéntrico de conexión con Dios. Esta es la religión farisea. Y ojo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es la religión manejada por los fariseos, al igual que la religión universalista actual. Ojo con esto. Concentraban y aún concentran al día de hoy muchos su religión en el antropocentrismo, es decir, la liturgia, la obra humana que permite, según ellos, un punto de encuentro entre Dios y el hombre por obras humanas. Ellos no aceptaron que el Sukkot y el templo, el tabernáculo antiguo y el templo en donde estaban haciendo la fiesta era un lugar temporal de sacrificios. Ellos querían continuarse aferrados a ese templo, a ese lugar donde estaban celebrando sacrificios de corderos,
querían continuar en ese estado. ¿Por qué? Por una razón, o bueno, por varias, pero ya les voy a decir cuáles eran esas razones. Sin embargo, ellos no aceptaron, mis hermanos, que Cristo era el Sukkot. Ahora, quiero que piensen esto, agárrese de la silla porque esto se pone mejor. Escuche con atención. Ellos no aceptaron que la figura del levita, es decir, del sacerdote, recuerde que Dios le dijo a Moisés que en el tabernáculo antiguo, como en el templo, debía hacerse ¿qué? Expiación, derramar la sangre de un cordero, pero eso no lo hacía cualquiera, eso lo tenía que hacer un sacerdote, ¿listo? Un sacerdote de la tribu de Leví. ¿Qué pasa? Que al llegar Cristo, ese sacerdote ahora era irrelevante porque Cristo se convierte en el sacerdote para siempre. ¿Sabe por qué los judíos y los fariseos no aceptaron al Sukkot, ¿quién es Cristo?, en la fiesta de Sukkot? Porque ellos se negaban a renunciar a la figura política y a la figura social y económica del sacerdocio. Los fariseos, quienes eran los dueños, entre comillas, los administradores de la religión en ese momento en el templo, de alguna manera se resistían a recibir a Cristo como sacerdote y cordero, porque eso representaba ¿qué? Que se les acabara el negocio. Mis hermanos, esa es la misma razón a la cual el día de hoy muchos se resisten en sus errores doctrinales, se resisten en corregir sus errores doctrinales, teológicos o litúrgicos, y se aferran tercamente a sistemas religiosos que ofenden y blasfeman contra Dios mismo. ¿Por qué los fariseos no aceptaron a Cristo? Porque aceptar a Cristo en ese momento significaba renunciar a un próspero negocio económico, el cual les representaba tener un sacerdote y un sanedrín. ¿Sabe qué estaba sucediendo en el templo? Que ellos mismos vendían las ovejas, y como en el Imperio Romano eran tantos judíos, y dependiendo la cantidad de pecados, se vendían los corderos. Entonces, si venía un judío bien ladrón, es un ejemplo, ¿no? Bien ladrón, bien mentiroso, bien adúltero, bien lujurioso, pues compraba una cantidad de corderos ese día de la fiesta. Entonces ya los sacerdotes tenían un negocio montado. Era un negocio tan bueno, mis hermanos, que el mismo César se las pilló y dijo, no, cobrémosles los impuestos ahí mismo. Con eso ellos pagan el impuesto al templo, ellos pagan el derecho a tener su religión, pero al mismo tiempo nos dan los recursos para el Imperio Romano. Cuando viene Cristo, eso significa que Él como Sukkot, como tabernáculo, como sacerdote y cordero, termina la dispensación o el tiempo de un Sukkot temporal, de un sacrificio de corderos que era pasajero, porque ya viene el Cordero de Dios para siempre. Entonces ellos dicen, no, si este dice que es el Mesías, el Cordero, el Salvador, entonces se nos cae el negocio. Y estaban en un momento lucrativo tan grande que no aceptaron a Cristo. Su amor por el dinero. Ahora, otra cosa, Cristo viene como profeta, sacerdote y rey, ¿ok? Viene como el sacerdote único y para siempre, como el profeta único y para siempre, y como rey, es decir, viene con una identidad de gobernador. Ellos, ¿quiénes eran los del Sanedrín? ¿Quiénes eran los fariseos? No solamente eran sacerdotes, sino que en alianza con Roma tenían un estatus político. Entonces, al venir Cristo vendría no solo como sacerdote a abolir el sistema económico de compra y venta de corderitos, sino que también venía ¿qué? A ser rey, es decir, a quitarles a ellos su estatus político, y ellos se sintieron amenazados y por eso no aceptaron a Cristo. Y dice ahí el versículo 40, que procuraban matarlo.
Era tan su amor por el dinero, era tan su amor por las riquezas y era tan su amor por el gobierno y por la política que tenían, por el estatus, por el barrio en donde vivían, por el clasismo que tenían, que no querían renunciar a ello. Y cuando vieron a Cristo, se sintieron amenazados su estatus, su economía y su vida, y prefirieron matarle. Querían matar. Y esto está sucediendo aún el día de hoy. Por esa misma razón, por estatus político, por estatus económico, así como los fariseos se negaron a aceptar a Cristo, muchos se niegan el día de hoy a aceptar sus errores doctrinales y sus errores litúrgicos. Ahora, avancemos rápidamente. Aquí hay varias razones más, ¿no? Escuche esto, vea. No solo el amor al poder y el dinero. El sistema de sacrificio con corderos se convierte obviamente en un negocio. Y quiero que piensen, por ejemplo, esto es grave, esto es gravísimo. Piensen en las indulgencias del siglo XVI. ¿Qué fueron las indulgencias? Recuerde que el Papa León X se inventa un sistema impulsado por Tetzel, el cual es compra de pecados con dinero, perdón de pecados por dinero. Entonces, al igual que los judíos en el templo aquí en Juan 8 compraban un corderito, si tengo 10 pecados, compro 10 corderos y Dios me perdona. Entonces, el sistema de indulgencias en el siglo XVI funcionó de la misma manera. Entonces usted compraba 10 indulgencias y se le perdonaba, pasaba del infierno supuestamente al purgatorio. Eso no existe bíblicamente, pero ellos se lo inventan con ese propósito, o del purgatorio al cielo. Decía Tetzel, tan pronto cae la moneda en el cofre, el alma ya pasa a otro estado. La misma situación. Un sistema de sacrificios de corderos o un sistema de indulgencias en donde se compraba la remisión de pecados. Es decir, ya no es la expiación de Cristo, ya no es el Cristo como mi puente al Padre, como reconciliador, sino es mi propio dinero. Es mi propio dinero. Sea siglo XVI la indulgencia o sea siglo I el corderito comprado en la fiesta de Sukkot. Tremendo. El engañador siempre ha utilizado esta figura. A Jesús lo tentó con esto mismo, con dinero y con gobierno. ¿Sí ve? Y este es el problema. Ahora, aquí vemos otra cosa interesante. El sistema del sacerdocio del Juan capítulo 8, aquí los fariseos, había un sumo sacerdote, un sumo pontífice, un sumo sacerdote. Ese sistema le generaba garantía a este grupo, al sacerdote y a este Sanedrín, porque nadie más podía ser sacerdote, solo había uno. Entonces, la economía y el poder político se concentraban en el estatus social de este sacerdote dentro del Imperio Romano. Esta es la razón por la cual Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Esta es la razón. Quiero que lea conmigo despacio verso 40. Léanlo en su Biblia, por favor. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, les dice Jesús. Vean, ya sabemos por qué. Procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Eran asesinos. No honraban la ley moral, pero sí se lucraban de ella. No honraban la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La que está escrita en los corazones de todos los hombres, la que no ha sido abolida, la que Cristo vino a ratificar, y la ley moral que dice: no matarás. Pero ellos no honraban la ley moral, eran asesinos, pero vivían enseñando la ley moral. Ellos enseñaban la ley moral, pero no la cumplían. Este es el engañador.
Este es el engañador. Y por eso Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque el engañador no honra la ley moral, consecuencia al nacer de nuevo, y se viste de legalismo más bien. ¿Qué es el legalismo? Vender la ley moral pero no cumplirla. Porque me representa dinero. Ahora vea conmigo el verso 41. 41a. Mire lo que dice el verso 41a. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Jesús les dice, ustedes hacen las obras de su Padre. ¿Cuáles son las obras de su padre? Pues su padre el diablo. ¿Cuáles son esas obras de su padre? Primera, no solo, ojo con esto, deshonrar la ley moral de forma voluntaria y consciente. Ellos voluntariamente querían matar, voluntariamente robaban a través del sistema de sacrificio por los corderos. Voluntariamente estaban robando a la gente, voluntariamente querían asesinar a Cristo, voluntariamente querían perpetuar el sistema de sacerdocio. Estaban de manera voluntaria y consciente deshonrando la ley moral. Por eso Jesús les dice, hijos de su padre el diablo. ¿Quién es hijo de su padre el diablo? El que voluntariamente deshonra la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Voluntariamente. Nosotros, la Iglesia de Cristo, desafortunadamente, por nuestro pecado, por nuestro proceso, a veces deshonramos la ley moral, pero no es voluntariamente. ¿Quién es hijo de su padre el diablo? Aquel que voluntariamente lo hace. La Iglesia lo hace de manera accidental. La ley moral dice, no mentirás, no levantarás falso testimonio. La ley moral, el último mandato de la ley moral dice, no codiciarás los bienes de tu hermano. Nosotros los cristianos muchas veces podemos llegar a caer en estos vicios, pero por la gracia de Dios, producto de haber nacido de nuevo, nosotros nos corregimos, no lo hacemos de manera voluntaria. El que es hijo de su padre el diablo, en el caso de estas personas, lo hacían voluntariamente y lo practicaban, hacían pecado. ¿Quién más es hijo de su padre el diablo? Verso 41a. Jesús les dice, ustedes hacen las obras de su padre. El que predica la ley, pero por una conveniencia económica y política. ¿Ok? Este es un hijo de su padre el diablo. El que predica la ley, sea moral o ceremonial, pero lo hace por una conveniencia económica o política. ¿Ok? Y esto, vuelvo a repetir, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque sucede aún en este tiempo. Se predica la ley, se predica moralista, la ley moral de manera moralista, no robes, no mientas, pero se hace, ¿por qué? Se hace porque hay un deseo, hay una conveniencia económica y política. Y este que la predica, no la aplica, no la vive. La predica por conveniencia. Este es un hijo del padre del diablo, porque le representa plata, dinero, mas no porque él la ame, la ley, y la viva. ¿Ok? Esto sería consecuencia de haber nacido de nuevo. ¿Ok? Recordemos que nosotros no, a la luz de la Biblia no vemos que se cumple la ley moral para salvación, no. Nosotros no cumplimos los 10 mandamientos para que Dios nos salve, no. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros cumplimos la ley moral, los 10 mandamientos, como distintivo y consecuencia de haber sido salvados por Dios. ¿Ok? Y nuevamente insisto, ¿quién es hijo de su padre el diablo? No solamente el que deshonra la ley moral y conscientemente la deshonra o no la cumple, sino aquel que también la enseña, pero no la vive, sino que la enseña por una conveniencia económica o política. Hay otro distintivo de las obras de vuestro padre el diablo, verso 41. Jesús les dice, ustedes
hacen las obras de vuestro Padre. Y este es el punto aquí. Ojo con esto, esta es de las más graves. Sustituir el Sukkot o el tabernáculo, quien es Cristo. Esta es una obra del Padre, Satán, del hijo del Padre Satán o de Satanás mismo. ¿Cuál es esta obra? Sustituir el Sukkot. ¿Quién es el Sukkot? El tabernáculo perpetuo. Cristo. ¿Quién es el puente de comunicación al Padre, de reconciliación con el Padre? Cristo. Una obra de los hijos de su padre el diablo, en este caso los fariseos, es sustituir a Cristo. ¿Qué querían hacer? Matar a Cristo para continuar vendiendo corderitos y manteniendo un sacerdocio humano. Esta es la obra de los hijos de su padre el diablo. Sustituir por otros medios o personas al único medio de encuentro posible del hombre con Dios, al único restaurador, al único camino al Padre. Este es Cristo. Esta es una manera de evidenciar los tres distintivos de los hijos de su padre, el diablo. Los repito. 1. Deshonrar de forma voluntaria y consciente. 2. Predicar la ley, pero por un deseo, una conveniencia económica. Y 3. Sustituir a Cristo, quien es el Sukkot del tabernáculo perfecto, para mantener otro sistema de relación Dios-hombre que no sea Cristo. Ahora, ¿cómo lo sustituían? Rechazando a Cristo, matándolo, callándolo, silenciándolo, para mantener ese sistema de sacerdocio, el mismo Sanedrín. Quiero ir concluyendo, mis hermanos, y aquí viene lo mejor del sermón. Pilas con esto. Mi aplicación personal. Escuche lo siguiente, tu aplicación personal. ¿Qué es la gracia? Un regalo hermoso. ¿Cuál es ese regalo hermoso? Dios, en su amor abundante y maravilloso, mis hermanos, envió a su único hijo para restaurar esa relación que se había dañado entre nosotros por el pecado y Dios. Cristo es el puente de reconciliación, el único puente. Él es el Sukkot, Él es el tabernáculo, Él es el lugar donde mora Dios con el hombre a través de la expiación, quien es el mismo Cordero expiado para que podamos relacionarnos con Dios. ¿Ok? Esto se llama gracia, mis hermanos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo para que tú y yo podamos, a través de Cristo, el único camino al Padre, poder reconciliarnos con Él. Esto es una hermosa noticia, mi hermano. Esto es una hermosa noticia. Cristo es ese Sukkot, ese tabernáculo perfecto de expiación y propiciación, de restauración de Dios con quienes creemos en el Sukkot, quien es Cristo. ¿Ok? Solo quienes creen en Cristo y permanecen en su palabra vendrán al Padre. Pero esa gracia, ojo con esto, esto es para la iglesia. Iglesia, tú que me estás oyendo y eres verdadero hijo de Dios, escucha esto es de Dios para ti con mucho amor. Al ser Cristo ese tabernáculo, ese único puente de reconciliación que nos garantiza una plena comunión con el Padre por la fe, Dios en Cristo mismo nos hace una advertencia. Y yo le voy a leer esa advertencia, escúchela. Aquí hay una advertencia, tengan cuidado. Mire lo que le dice a sus discípulos Jesús en Mateo 24. Escuche esto, Mateo 24, 24. Dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos Sukkot. Se levantarán falsos tabernáculos. Se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuche esto.
Jesús nos está diciendo, tengan cuidado. Dios te dice en esta mañana, ten cuidado, porque se levantarán falsos tabernáculos. Es decir, se levantarán falsos puentes de reconciliación del hombre con Dios y engañarán con señales, con poder, con milagros, engañarán aún a los escogidos. ¿Cómo engañarán? Recuerde que la palabra engañar, ¿cómo engañarán? Engañador significa Satanás, o sea, los hijos de su padre el diablo se levantarán a engañar aún a los escogidos. ¿Cómo engañarán? Pues lo estamos viendo en Juan, capítulo 8, versículo 41. ¿Cómo engañarán? ¿Cómo engañarán? Ahí está, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Así engañarán, haciendo las obras de vuestro Padre. Ahí el mismo versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de su padre el diablo? Mire, con esto voy a terminar. Engañan de tres maneras. ¿Quiénes? Estos fariseos están engañando de tres maneras. Por eso Jesús les dice, ustedes son engañadores, hijos de su padre el diablo. Y ojo, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque aún los escogidos van a ser engañados. ¿Cómo engañarán? ¿Cómo engañarán hoy? De la misma manera que están engañando acá. Número uno, escuche, trayendo un sistema de obras. ¿Ok? Cuando se sustituye a Cristo, quien es el Sukkot del tabernáculo, por otro medio de reconciliación con el Padre, las obras, un sistema de obras. ¿Qué hacían los fariseos? Ley ceremonial. Entonces, predicaban la ley ceremonial, es decir, se ratificaban o se mantenían con la falsa idea de que nosotros somos justificados ante el Padre a través de el sacrificio de corderos. ¿Ok? Esto es tremendo, mis hermanos. ¿Cómo engañarán? Número uno, cuando se sustituye a Cristo por otro método de reconciliación. Otro Sukkot que no es Cristo. Cuando ellos, los fariseos, querían mantenerse aferrados a una ley ceremonial que ha sido abrogada porque ya vino el Sukkot perfecto, el Cristo, el Cordero, el sacerdote para siempre. Pero ¿cómo engañan? Manteniendo a la gente en ese sistema de legalismo, de obras. Tú te portas bien, tú te salvas. Tú te portas mal, tú pierdes tu salvación. Trae el Cordero, trae la indulgencia y te salvas y eres perdonado. Pero si no traes el Cordero, si no traes tu pacto, si no traes tu ofrenda, tienes problemas con Dios. Ese sistema de obras, ese sistema de estimular a las personas a que por su comportamiento se salven o no se salven, eso se llama engañar a las personas. ¿Ok? Los fariseos hacían esto, mantenían al pueblo judío aferrado a un sistema de obras, a un sistema de ley ceremonial para salvarse, teniendo al Salvador, quien es Cristo por gracia, quien lo hizo todo, rechazando a Cristo para mantener por un beneficio político y económico un sistema de obras. ¿Ok? De esta manera engañan. Vea, en año 420 después de Cristo apareció un señor llamado Pelagio. ¿Sabe qué dijo Pelagio? Escuche esto. Dijo esto: la vida cristiana es un constante esfuerzo por vencer los pecados y lograr ser salvo. Esto parece lindo, pero es grave, gravísimo. La vida cristiana es un constante esfuerzo por vencer los pecados y lograr ser salvo. Afirmó Pelagio que se viene al mundo sin pecado, pero con la capacidad de decidir si se es bueno o malo. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Esto no lo dijo Pelagio, esto ya vino posterior a ello, pero lo que Pelagio nos quiere decir, y ojo con esto,
Pelagio está diciendo el hombre es bueno y tiene la posibilidad de portarse mal o portarse bien. Esto es un sistema de obras. O sea que no hay pecado original, el hombre no nace malo, sino que es bueno y él mismo toma la decisión de ser malo. Y si se porta mal, se condena, pero si se porta bien, se salva. ¿Les suena muy familiar esto? Pues esto es muy común y las personas consideran y creen que no necesitan un Cristo, sino que ellos mismos, portándose bien, se salvan o portándose mal, se condenan. Esa es la religión actual, ese es el cristianismo de hoy, un cristianismo que cree que nace bueno, pero que la sociedad lo ha corrompido y que el mismo hombre toma la decisión de separarse o de venir a Dios por sus obras. Lo mismo que sucedía con los fariseos. Entonces, si tú tomas la decisión de ser bueno, vienes y compras unos corderitos y está todo bien. Pero si tú tomas la decisión de ser malo, pues no compras corderitos y estás mal. Así no funciona la gracia. Ahora, hay otro aspecto, tengo que ya ir terminando, pero hay un segundo aspecto. ¿Cómo engañan? Hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Ojo con esto, ¿cómo engañan? Número 2, cuando se comparte o se habilita otro u otros caminos al Padre, aparte de Cristo. ¿Cómo así, mis hermanos? El primero, engañaban sustituyendo a Cristo. Entonces, pues sí, Cristo, pues no necesito a Cristo porque tengo mi sistema de corderos y yo me puedo expiar a mí mismo comprando un cordero. Tan fácil, ¿no? Pero este segundo método de engaño es, bueno, listo, aceptamos a Jesús, venga Jesús, el sacerdote, el cordero, pero también queremos otros. Entonces está Jesús, pero está María, por ejemplo, o están los santos, personas comunes y corrientes. Y entonces tengo un camino, quien es Cristo, listo, venga Cristo, bienvenido, pero también necesitamos otros caminos. Y aparece esa frase que dice, todos los caminos conducen a Dios. Esto es falso. Esto es en obra del engañador. Recuerde que en el tabernáculo, ¿cuál es el tabernáculo? El Sucot era uno solo. El puente de reconciliación de Dios con su pueblo. El lugar donde Dios mora en su plenitud. Y ese tabernáculo es uno solo, no son varios. Jesús dijo, yo soy el único camino al Padre. Pero el engañador a veces dice, si no dice el primer punto, no necesitamos a Jesús con nuestras obras, con nuestro buen comportamiento. Es que yo soy bueno, yo me salvo porque yo me porto bien. ¡Qué engaño! Y número 2, listo, venga Cristo, pero también venga este otro sistema, venga esta otra persona que me ayuda a salvar. Aquí hay engaño, gran engaño. Gran engaño, otros sacerdotes, otros hombres llamados santos. Tengo a Cristo, pero tengo a otros. Y una tercera y última manera en la cual engañaban y engañan al día de hoy. Acuérdense la advertencia de Jesús en Mateo 24:24. Aún los escogidos han sido engañados. Escuche esto, la tercera. Cuando se sustituye la palabra de Dios por otro mensaje. ¿Ok? Esta es la otra manera de engañar. Ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban sustituyendo el mensaje. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Dejando las escrituras a un lado para invitar a la práctica de ritos y obras para acercarse al Padre. Estaban rechazando a Cristo y manteniendo otro mensaje. Siempre desde el antiguo pacto, la palabra apuntó a Cristo, el Mesías salvador. De esta manera, mis hermanos, se engañan cuando se sustituye la palabra. Cristo es el tabernáculo perfecto, ya no temporal, sino eterno. Y Cristo es el verbo, el logos, la palabra misma. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Juan 8:31 dice, quien permanece en mi palabra es verdaderamente hijo de Dios.
creer estar en Cristo, es necesario permanecer en su palabra. ¿Ok? Al sustituir la palabra de Dios por otro tipo de mensaje, estamos alejados de la verdad. Cuando desde el púlpito se sustituye el verbo, quien es la palabra. Ojo a esto, cuando desde el púlpito se predica otro mensaje, allí hay engaño. Cuando el tiempo de las escrituras se reduce para hablar de otro mensaje, allí hay engaño. Porque, ¿qué es la Biblia sino Cristo encarnado en ella? El verbo, el logos, la palabra, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando se cierra la Biblia para abrir el libro del predicador, para la enseñanza del hombre, para el emprendimiento, para la obra social, y suena lindo, qué linda la obra social, pero la obra social no sustituye la palabra de Dios. Ahí hay engaño. Cuando se cierra la Biblia y el culto el culto se convierte en antropocentrismo, en otro mensaje, en politiquería, en otro tipo de contenido. Allí, mis hermanos, hay engaño. Esto era lo que estaba sucediendo en Sukkot, la fiesta de Sukkot. ¿Quién era el Sukkot perfecto? Cristo. Vino a la fiesta del Sukkot y lo querían matar porque ellos estaban predicando otro mensaje. Sustituyeron la palabra de Dios, quien es Cristo. Querían silenciar la palabra del Padre, quien es Cristo, y querían predicar otro y vivir otro sistema de fe en el nombre de Dios sin tener a Dios. Quiero terminar con lo siguiente, mis hermanos. Incluso dejar de congregarnos es alejarnos de Dios, alejarnos de las Escrituras. ¿Cómo engañan? Sustituyendo la palabra de Dios en el púlpito, pero hay quienes sustituyeron el púlpito, ni siquiera volvieron a la iglesia. Y un ejemplo de esto, hay quien dirá lo siguiente, muchas personas equivocadamente, mis hermanos, piensan lo siguiente: es que yo estoy con Dios a mi estilo, no importa nada si no voy a la iglesia, yo estoy a mi estilo. En la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, se predica la palabra. Si tú no estás en la palabra, tú no estás en Cristo. Es que me decía alguien con quien yo hablaba hace unas semanas, me decía, es que eso no se necesita ir a la iglesia. Yo rezo en la comida, por los alimentos, y yo estoy con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Cuán engañado estás, mi hermana, mi hermano, si me estás viendo. Deja la terquedad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 31, si ustedes son verdaderamente creyentes en mí, permanecerán en mi palabra. Permanecerán en Cristo. Mis hermanos, estemos alerta, aún los escogidos serán engañados. Y recuerde, yo recapitulo terminando, las 3 formas de engañar los hijos de su padre el diablo, administradores del templo. Número 1, manteniendo sistema de obras para salvación. Si tú te portas bien, te salvas; si te portas mal, te condenas. Falso. Número 2, cuando se comparte a Cristo con otro sistema o con otro camino a la salvación. Y número 3, como lo hemos dicho, cuando se sustituye la palabra de Dios por otro mensaje. ¿Y por qué serán engañados los escogidos, mis hermanos? Esa es la pregunta. El pastor John MacArthur nos dice que el mayor mal del siglo XXI se llama la falta de discernimiento. Muchos son los llamados pocos los escogidos, pero de estos pocos escogidos, muchos de nosotros los escogidos no tenemos discernimiento. Y porque cualquiera viene con Biblia, con conciertos, con un mensaje, a lo fariseo, con un sistema religioso,
creemos que son hijos de Dios y creemos que son enviados de Dios. Nos falta discernimiento, nos falta ser escriturales. Mis hermanos, hemos concluido nuestro sermón el día de hoy. Cristo el Sukkot perfecto. ¿Qué es el Sukkot? Recuerde, es un tabernáculo o una tienda donde 1500 años antes de Cristo Dios moraba, lugar de encuentro de Dios con su pueblo a través del sacrificio del Cordero. ¿Quién es Cristo hoy? La deidad encarnada, el templo encarnando la deidad del Padre contenida en su propio cuerpo como Cordero para siempre. ¿Qué significa venir a Cristo? Significa venir al Padre. Si no venimos a Cristo, no estamos con el Padre. Y ojo, siglo XXI, mis hermanos, miles engañados, hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque mostrándose como seres de luz, guían a las personas al engaño. ¿Ok? Sustituyendo la palabra de Dios, sustituyendo a Cristo o alternando a Cristo con otros caminos al Padre. Ven a Cristo, ven a su palabra. Si eres verdaderamente un cristiano, ven a su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Solo Cristo, solo gracia, santa resistencia. Les amamos mucho. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Un abrazo para todos. El Señor les bendice. Saludos allí a la familia en los Estados Unidos, en las ciudades que nos están viendo. Aquí vemos. Muchas gracias a todos. Me dicen que en Cartagena. Bueno, en Barranquilla también. Bueno, gloria a Dios. Un abrazo para todos los hermanos de nuestra iglesia. Bendiciones. Los miembros de nuestra iglesia local. Recordarles a las mujeres, tenemos el 20 de julio festivo, un encuentro bien tremendo, con muchas sorpresas. ¿Listo? Feminidad bíblica, muy bien. Nos vemos entonces, un abrazo, bendiciones a todos. El Señor les ama.